Bueno, Locles hablaba de cuestiones técnicas vinculadas con el juicio, pero también hacía algunas referencias de tono político, como diciendo que este juicio ya es cosa juzgada. ¿Es así, Ramón? Bueno, primero el televidente tiene que saber de qué se trata este testimonio, quién es Locles y cuál es su situación. Este señor que habló recién está procesado por haber cometido un delito. Cuando fue citado como perito balístico, hizo algo que probablemente no debe haber precedente en la historia penal argentina de lo que hizo este señor. Sentado en la mesa, cuando tenía que analizar la bala que le dieron para estudiar, comenzó a golpearla frenéticamente contra la mesa y contra el suelo, hasta el punto que los que estaban allí lo tuvieron que detener para que no siguiera destruyendo la prueba. Es decir, una tropelía que lo coloca ya no evidentemente como perito, sino en la lista, en la larga lista ya, de todos los procesados e imputados por la participación en el crimen de Mariano Ferreira. Su testimonio igual es muy interesante, porque fíjense lo siguiente, él caprichosamente de lo que dice, rápidamente lo saca a Pedraza del medio y pone la responsabilidad en una de las personas que está imputada, que es Cristian Favale, según él, lejos de allí. Entonces, ¿a qué apunta? A eximir al responsable de la Unión Ferroviaria, el jefe intelectual de este crimen, y lo hace aparecer a Favale como un elemento suelto, un loco, un barra brava que andaba dando vueltas por ahí. Todo esto no tiene el menor asidero. Ustedes piensen lo siguiente, el problema de un rebote, quiero decir, para tratar de meterme en el problema de un rebote, si es rebote, no es rebote, tiene valor ante un tiro aislado que alguien da en una determinada circunstancia. En un lugar donde hubo como mínimo 4 armas, hay más de 20 balazos repartidos, hay un muerto, una persona que es Mariano Ferreira, una persona herida con gravísimas lesiones en el cerebro, Delsa Rodríguez, otros heridos con balas en varias partes del cuerpo, un verdadero pelotón de personas que tira. ¿Cuál es la importancia de un rebote? No tiene absolutamente ninguna importancia. Este señor es un empleado de José Pedraza. O sea, quiero decirlo, para terminar el problema, sí. Este señor que acaba de aparecer acá es un empleado de José Pedraza. A mí igual yo les agradezco la visión de esto porque está mostrando una ruta de los que hoy están imputados por el crimen de Mariano Ferreira, que es tratar de sacar la responsabilidad de Pedraza y de los jefes de la Unión Ferroviaria y depositar la responsabilidad, ¿no es cierto?, a lo sumo en alguno de los que Marcelo, ahora el juicio Mariano Ferreira, se dice, ¿no?, que políticamente y socialmente es un antes y un después. ¿En qué se puede calificar el antes y el después? Bueno, por varios motivos. Primero, ustedes se dan cuenta que en estos crímenes contra militantes populares, lo que suele ocurrir es que efectivamente algún responsable menor suele terminar en prisión, pero los responsables políticos nunca. Claro. Acá tuvimos el crimen de Costequi Santillán, el de Carlos Fuentealba, los gobernadores, los jefes políticos, los intendentes involucrados en estos crímenes, nunca terminan presos. Acá, un importante responsable político de este crimen, José Pedraza, está en prisión. Esto es una conquista importante. Acá se habló de una presión popular, la presión popular no es de ningún encapuchado, sino de la sociedad argentina que en su abrumadora mayoría reclamó en las calles, en sus lugares de trabajo, en todos lados, por el esclarecimiento de este crimen. Este es un aspecto del problema. El otro punto que marca un antes y un después es que pocas veces un crimen concentró en forma tan clara el identikit de un régimen político y social. Acá tenemos, por un lado, una burocracia sindical que más allá de ejercer una dictadura sobre los sindicatos, es ella misma empresaria. No nos olvidemos que José Pedraza
respecto de estos trabajadores tercerizados, él era el patrón de ellos. Pedraza y sus allegados tenían cooperativas truchas, cooperativas de trabajo, que empleaban a estos trabajadores tercerizados por la mitad del salario que deberían cobrar si trabajaban como empleados ferroviarios. Es decir, que quien supuestamente estaba llamado a defender los intereses de los trabajadores como sindicalista, era en realidad patrón. Esta es una pata de la historia. La otra, un concesionario ferroviario que, recibiendo miles de millones de pesos de subsidios, los ha malversado, armando estos negocios por un lado y destruyendo el ferrocarril en múltiples sentidos. Y finalmente, un aparato policial estatal que dejó consumar este crimen, como lo hemos visto en estos días que ha comenzado el desarrollo del juicio. Ramal, vos decías que carece sentido si la muerte de Mariano Ferreira se ocasiona por una bala de un tiro directo o de rebote. Pero en el juicio ya está comprobado, según yo lo que vi acá en el testimonio de Locles, que está comprobado que la bala fue de rebote. No es cierto. No es cierto, bueno. Eso es una falsificación de Locles, no hay ninguna comprobación sobre este Ahora, tema. Naturalmente, la prueba que él la destruyó. Sobre eso no se puede decir nada porque rompió la bala cuando tenía que desenvolver su peritaje. Pero sí, yo quiero decirte algo muy importante, que es lo siguiente. En la instrucción que se hace sobre el crimen, la jueza que lleva adelante esta instrucción y la fiscalía adopta una tesis judicial de una enorme importancia, que es la siguiente. El asesinato de Mariano Ferreira forma parte de un plan criminal, donde cada uno de los imputados es una pieza necesaria en la ejecución del crimen. Alguien dispara, pero alguien le acerca las armas, alguien las retira, alguien golpea a camarógrafos para que no puedan filmar el hecho, otro alguien que es Pedraza y Juan Carlos Fernández desde la Unión Ferroviaria, hablan y hay registradas 25 llamadas en el lapso de 2 horas con el jefe de la patota que está en el lugar. Y ha imputado 7 policías también. Y además ha imputado 7 policías que durante mucho tiempo acompañan la acción de la patota cuando llega al lugar, dejan que se desenvuelva la agresión y luego dejan que se produzca la fuga. Yo asistí al sea que juicio, dejaron una zona liberada, digamos. Una zona liberada, pero más que eso, les quiero contar algo que es escalofriante. Se ve la filmación policial, se va viendo el momento en que la patota llega al terraplén, luego se abalanza sobre los trabajadores tercerizados, y en el momento en que se abalanza, el reloj de la filmadora dice 1:31. De pronto se corta la imagen y aparece la patota volviendo y el reloj de la filmadora dice 1:38. Mariano Ferreira fue asesinado a la 1:33. Es decir, que la Policía Federal borró el momento del crimen. Ahí también hay una participación necesaria. Ahora, para que la zona esté liberada por la Policía Federal, como se está estipulando, la orden a la Policía Federal no sale de un sindicato. No me cabe la menor duda. No me cabe la duda. Por eso nosotros decimos siempre cuando nos referimos a esta cuestión que todos los imputados estuvieron en el crimen, pero no todos los que estuvieron en el crimen están imputados. Por ejemplo, ¿podría desenvolverse este negocio indigno de las tercerizaciones ferroviarias sin que el Estado y los funcionarios de la Secretaría de Transporte y de Transporte Ferroviario no tuvieran una participación decisiva en este manejo? El subsecretario de aquel momento, Guillermo Antonio Luna, que también es un hombre de la burocracia sindical ferroviaria, sigue siendo hoy subsecretario de Transporte Ferroviario. Y en el medio pasó el crimen de Mariano Ferreira, el desastre de la Plaza 11 y otros graves siniestros ferroviarios que en el fondo obedecen a lo mismo, a un manejo de un régimen de subsidios y de utilización del presupuesto estatal para la precarización de los trabajadores del ferrocarril y para el vaciamiento del servicio ferroviario. El usuario que a lo mejor ahora nos está viendo tiene que pensar lo siguiente: del mismo modo que se malversa el salario de un trabajador ferroviario pagándole
3.000 pesos cuando debería cobrar 6.000. Del mismo modo, no se compra un freno o un durmiente cuando Marcelo, el servicio ferroviario este lo juicio necesita. va a durar, que calcula 6-7 meses. O sea que, más allá de que Locke decía que era cosa juzgada y todo apunta a que, bueno, a que puede llegar a ser así, bueno, va a llevar su tiempo. Vos hablas recién de los usuarios. Te queríamos hacer una pregunta, ya el tiempo se nos fue volando, pero hoy el debate que hay en toda la sociedad es lo que está aconteciendo en la ciudad autónoma con el tema de los subtes. Claro. 7 días de huelga es un hecho insólito, nunca dado en la historia argentina. Acá vemos que hay problemas sindicales, vemos que hay problemas políticos entre el gobierno y la ciudad, la ineficiencia de Metrovía, pero uno también lo que observa es poco diálogo y parece ser poca intención de solucionar este grave problema. No, la cuestión esencial es política. Y yo te quiero hacer la siguiente reflexión. Cuando uno piensa que hay una cuestión en el subte y una pelea entre dos gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, un ciudadano poco prevenido diría, bueno, se pelean porque los dos quieren el subte, los dos quieren ser, cada uno de ellos, los gestores de este servicio de la población. No, acá tenemos una pelea porque los dos se quieren sacar el subte de encima. Es decir, dos gobiernos, dos instituciones que deben ejercer el gobierno se quieren sacar de encima el subte. ¿Y la pelea ¿Y por gremial? qué se lo quieren? No, pero perdona que quiero terminar el razonamiento. Se quieren sacar de encima el subte porque no tienen nada bueno que ofrecerle, ni a los usuarios ni a los trabajadores. Lo que tienen para ofrecer es un tarifazo. En vez de revisar un servicio deficiente, parasitario, fíjate que esto se conecta con lo anterior, porque yo te hablé de los concesionarios ferroviarios que han sido cómplices del crimen. Entre ellos está Rogio. Rogio también dirige el subte. También en el subte hay malversación de subsidios. Entonces, en vez de revisar los beneficios de Rogio, los dos gobiernos no tienen otra salida que aplicar un tarifazo. Y como aplicar un tarifazo es antipático, se quieren sacar el subte de encima. Ahora, el trabajador, naturalmente, quiere tener un reajuste en su sueldo. Ustedes piensen lo siguiente, si en vez de hablar de los trabajadores del subte estuviéramos hablando de un proveedor del subte, el que les provee repuestos para las ruedas, y le dicen, no, para vos este año no hay reajuste, el proveedor le deja de vender las ruedas a Metrovías. Acá también hay un proveedor, los obreros del subte, que no están dispuestos a que su salario caiga en una proporción del 30% en un año. ¿Por qué? Porque la inflación actualmente es del orden del 30%. Esto es cierto, si pero... ellos están reclamando un 28%, si esto no avanza en una paritaria, ellos se verían perjudicados en la reducción del 30% de la tercera parte del salario. Esto es cierto y con la importancia que vos decís. Sin embargo, para la opinión pública no es solo un conflicto gremial y solamente por un tema de salario. Pero vos es lo que comencé diciendo, no es un conflicto gremial, es un conflicto netamente gracias político. por estar acá. Vamos a seguir hablando porque el crimen de Mariano Ferreira va a llevar desde luego, cuando meses. quieran. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos.